Sección 1. Gancho. Y siempre me había considerado madrugador, una vieja costumbre de mis días en el ejército. Pero esa mañana en particular, encontré a Hércules Poirot ya impecablemente vestido, leyendo una carta en la mesa del desayuno. Llevaba un traje gris paloma con la raya perfecta y un pañuelo de seda doblado con tanta precisión que parecía medido con una regla. «Mi querido Hastings», dijo sin levantar la vista, «venga a sentarse. He recibido una carta muy curiosa esta mañana. Puede que le divierta». Me senté frente a él, notando el brillo de emoción en sus ojos. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante, pero a la vez antigua, y Poirot ya la había extendido cuidadosamente sobre la mesa. «Señor Poirot», y leyó en voz alta con su voz rica y pausada, «tengo motivos para temer que una grave injusticia está a punto de ocurrir en el Hotel Magnifique. Por favor, venga de inmediato. La habitación 306 guarda la clave de un secreto que no debe revelarse a los ojos equivocados». Arqueé una ceja. «Habitación 306. ¿Y sin firma?» «Ninguno», respondió Poirot, doblando la carta con precisión. «Pero mire, quien quiera que haya escrito esto sabe cómo despertar mi curiosidad». «Parece una broma», dije, aunque sabía que no era así. En mis años con Poirot había aprendido que notas aparentemente triviales a menudo presagiaban las intrigas más siniestras. Poirot se recostó en su silla, juntando los dedos. «Quizás, amigo, o quizás sea solo la primera nota de una sinfonía muy elaborada. Siempre hay que prestar atención a los detalles más pequeños. Voilà, hasta la tinta. Fíjese, Hastings, cómo tiene un ligero tinte verdoso. Esta no es la floritura de un escritor de cartas cualquiera». Sabía que no debía preguntarle cuando empezó a ver patrones. «Entonces vamos al Hotel Magnifique», sonrió, con los ojos brillantes bajo su bigote cuidadosamente depilado. «Naturalmente, pero primero un buen baño, mon ami. Nunca hay que enfrentarse a los misterios de la mente criminal estando desorientado. Estaré listo en 30 minutos exactos. Mientras tanto, puede llamar al hotel con antelación. Pregunte por el gerente, un viejo amigo mío, el señor Duval». Así comenzó nuestra curiosa aventura. Una nota sin firma, una misteriosa habitación de hotel y la inconfundible sensación de que nos esperaba algo fuera de lo común. Sección 2. El cliente, o catalizador Hila. Mañana era radiante y fresca cuando llegamos al Hotel Magnifique. Se encontraba en una tranquila calle cerca de Piccadilly, con su fachada de ladrillo rojo, salpicada de relucientes herrajes de latón, y el educado bullicio de los porteros, con uniformes impecables. Al cruzar las puertas giratorias, noté que Poirot, como siempre, se detuvo para ajustarse los puños, observando con ojo crítico su reflejo en el espejo. Nos recibió en la entrada un hombre de mediana estatura y tez rubicunda, vestido con la discreción pero elegante costumbre de un hotelero de cierta categoría. Su fino bigote tembló al reconocer a mi amigo. «Ah, señor Poirot, ha pasado demasiado tiempo», exclamó el señor Duval, extendiendo ambas manos a modo de saludo. «¿A qué debemos el placer? O, mejor dicho, la necesidad?» Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «He recibido una carta muy curiosa, Duval. Se refiere a la habitación 306 de su establecimiento». La expresión del gerente cambió sutilmente. Por un instante, un destello de inquietud cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente, invitándonos a su oficina con una sonrisa forzada. En el interior, la habitación era un ejemplo de elegancia francesa. Caoba pulida,
espejos con marcos dorados y gruesas alfombras que amortiguaban cada paso. Poirot tomó asiento y colocó su sombrero con cuidado sobre una mesita auxiliar. «Veo que ya lo habías advertido», dijo Duval, sentándose en la silla de enfrente. «Sí, la habitación 306. Debo confesar que últimamente se ha convertido en un punto de interés». Me incliné hacia adelante, percibiendo la tensión subyacente en la habitación. «¿En qué sentido?», pregunté. Duval juntó las manos, vacilante. «La ocupante de la habitación 326, Mademoiselle Renard, llegó aquí hace 3 días. Una joven encantadora, muy tranquila. Pero, ¿cómo decirlo? Ha recibido visitas». Poirot entrecerró los ojos. «Visitas indeseables». Duval tosió levemente, avergonzado. «No me corresponde decirlo, claro, pero ha habido un ambiente de, ¿cómo decirlo?, cierta tensión. Y esta mañana…» Hizo otra pausa, bajando la voz. «Esta mañana la encontraron muerta». Intercambié una rápida mirada con Poirot, quien permaneció completamente sereno. «Muerto», repitió en voz baja. Duval asintió. «Una criada la encontró justo antes del desayuno. El médico dice que fue muerte natural, quizá un problema cardíaco. Pero el momento, el secretismo de sus visitas y ahora esta carta que has recibido». Extendió las manos con las palmas hacia arriba en un gesto de impotencia. «Es de lo más irregular, debes reconocerlo». Poirot se recostó en su silla con expresión indescifrable. «¿No ha informado a la policía?». «Todavía no», admitió Duval, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Pensé que, ya que la carta te fue enviada y eres tan hábil en estos asuntos, quizás podrías echarle un vistazo primero». Una leve sonrisa curvó los labios de Poirot. «Me halaga, Duval. Muy bien, examinaré la habitación 306 yo mismo, y tendrá la amabilidad de asegurarse de que nada se toque hasta que haya concluido mi investigación». «Por supuesto», dijo Duval con vehemencia. «La habitación permanece cerrada. Tengo la llave aquí». Sacó una pequeña llave de latón de su bolsillo y la colocó con cuidado en la mano de Poirot. Mi amigo le dio la vuelta, acariciando el metal desgastado con un cuidado casi cariñoso. «Merci, Duval», dijo Poirot en voz baja. «Venga, Hastings. Veremos qué secretos esconde la habitación 306». Y así, con la clave del misterio en la mano, salimos de la oficina del gerente y recorrimos el silencioso pasillo, con el leve susurro de la actividad matutina del hotel a nuestras espaldas. En ese momento no pude evitar sentir que ya habíamos entrado en un rompecabezas cuyas primeras piezas esperaban tras la puerta de la habitación 306, sección 3, trabajo de investigación. La habitación 306 estaba al final del pasillo del tercer piso. Los números de latón brillaban bajo la tenue luz eléctrica y la puerta de caoba pulida permanecía cerrada, como si desafiara silenciosamente nuestra curiosidad. Poirot se detuvo ante ella, ajustándose la corbata con meticulosidad. «Observe, Hastings», murmuró. «La puerta. No hay señales de fuerza ni de alteración. Eso ya nos dice algo, ¿no?». Asentí, aunque, a decir verdad, no sabía exactamente qué nos decía. Poirot sonrió levemente. Luego insertó la llave y la giró con un suave clic. La habitación estaba amueblada con modestia, con un aire de lujo sobrio. Un pequeño escritorio se alzaba junto a la ventana, una cama individual hecha con precisión militar y un armario alto con las puertas cerradas. Un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire
extrañamente en contraste con la gravedad de la escena. Los ojos de Poirot se movían con rapidez, observando cada detalle con la atención de un joyero que examina una gema rara. Ya ve, Hastings, cómo todo está en orden, nada apresurado ni desordenado. Mademoiselle Renard era una mujer de hábitos cuidadosos, excepto, dije mirando la cama, el hecho de que ahora está muerta. Se encogió levemente de hombros. La muerte, amigo mío, es el más terrible de todos los males. Veamos qué más nos dice la habitación. Comenzamos nuestro examen en silencio. Los dedos de Poirot recorrieron los bordes del escritorio, deteniéndose en el tenue sonido de 1900, una taza de té y la leve mancha de tinta cerca del tintero. Había algo escrito aquí, murmuró, quizás una carta. Pero mira, no quedó ningún papel. Eché un vistazo a la papelera, pero estaba vacía salvo por una servilleta arrugada. Poirot se agachó y la recogió con delicadeza. No hay manchas de té, observó. Solo una servilleta. De hotel, tirada a toda prisa. Curioso, ¿verdad? Estaba a punto de responder cuando llamaron suavemente a la puerta. Se abrió un poco y apareció una joven y tímida criada que agarraba un plumero. «Oh, perdón, señor», balbució, con los ojos muy abiertos. No sabía que la habitación estaba ocupada. Poirot inclinó la cabeza con cortesía. «Señorita, pase, por favor. ¿Es usted quien encontró a la pobre señora esta mañana?» La criada entró vacilante en la habitación, con la mirada nerviosa, fija en la cama. «Sí, señor. Iba a traer toallas limpias cuando la vi tan quieta. Llamé al señor Duval enseguida». «¿Y no vio a nadie más en el pasillo en ese momento?», preguntó Poirot. Ella negó con la cabeza rápidamente. «No, señor. Pero…» Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Ayer por la noche, un caballero vino a verla, alto, con un abrigo oscuro. Creo que estaba enojado». Poirot arqueó las cejas. «¿Enojado? ¿Oíste lo que dijeron?» «Solo unas palabras», susurró. Dijo: «Me lo prometiste, René. Me prometiste que guardaría silencio». Entonces la puerta se cerró y no oí nada más. Poirot intercambió una mirada conmigo y luego se volvió hacia la criada con una sonrisa amable. «Ha sido de gran ayuda, mademoiselle. Una última pregunta». Parecía la señorita Renard asustada de este hombre. La criada dudó un momento y luego asintió. «Sí, señor. Estaba muy pálida después de que él se fuera. Cerró la puerta con llave y no la volvió a abrir hasta esta mañana». Poirot hizo una pequeña reverencia en señal de agradecimiento y la criada se marchó tan silenciosamente como había entrado. Por un momento guardamos silencio, con el peso de sus palabras flotando entre nosotros. Poirot se acercó a la cama, examinando la pequeña mesita de noche y el delicado frasco de perfume que allí reposaba. «Un hombre con abrigo oscuro, una promesa de silencio», murmuró, «y una muerte que se llama natural. Querido Hastings, esto es más que un corazón que falla». Volví a mirar la habitación, sintiendo que la bobina de tensión se tensaba más. Pero que se enderezó con expresión pensativa. «Creo, amigo mío, que la verdad está aquí, en algún lugar de esta habitación, en algún pequeño detalle que aún no hemos visto, y creo que pronto se revelará». Ajustó una pequeña figura de porcelana sobre la repisa de la chimenea hasta que quedó perfectamente alineada.
y luego se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Venga, Hastings, hablemos de nuevo con el señor Duval, y quizás también podamos averiguar discretamente quién pudo haber sido ese visitante del abrigo oscuro. Y así dejamos atrás la habitación 306, pero no podía quitarme la sensación de que sus secretos apenas habían comenzado a susurrarse. Sección 4. El conflicto se construye. Y regresamos a la oficina del gerente, donde Monsieur Duval nos esperaba con aire ansioso. Se levantó rápidamente al entrar, su mirada saltando de Poirot a mí, con una tensión apenas disimulada. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. ¿Has descubierto algo? Poirot se sentó con cuidado, doblando cuidadosamente sus guantes sobre el escritorio. Hay muchas nimiedades, Duval. El más mínimo detalle, como siempre, revela la verdad con el tiempo. Pero dígame, ese hombre del abrigo oscuro, ¿sabe de quién habló la criada? Duval dudó, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la madera pulida. No, no puedo estar seguro, admitió al fin. Pero la señorita Renard recibió una visita ayer por la noche. Un tal señor Lambert firmó en el libro de visitas, aunque no estaba registrado como huésped. Lambert, repitió Poirot pensativo. ¿Y la visitó antes? Que yo sepa, no, dijo Duval, pero él insistió. Recuerdo que exigió verla, aunque ella parecía reticente. La expresión de Poirot se tornó intensa. ¿Los vio juntos? Duval negó con la cabeza. No, estaba ocupado en el comedor, pero el portero mencionó que discutieron. Nada ruidoso, entiende, pero acalorado. Me moví incómodo. Parece que no faltó pasión en este encuentro. En efecto, dijo Poirot, en voz baja. Se levantó y dio unos pasos, con las manos entrelazadas a la espalda. Duval, me gustaría ver este libro de visitas, por favor. Y también quisiera una lista de los huéspedes que ocuparon las habitaciones contiguas a la 326. Duval se apresuró a obedecer, sacando de un estante un gran libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo colocó ante Poirot con reverencia. Mi amigo lo hojeó lentamente, trazando cada línea con la punta del dedo con una precisión casi hipnótica. Lambert, murmuró por fin, tocando la pulcra escritura de la firma. Y estos nombres, otros visitantes, quizá de otros huéspedes, curiosos, pero no directamente relacionados. Al menos todavía no. Cerró el libro de golpe. Y ahora las habitaciones contiguas. Duval consultó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en latón. La habitación 305 estaba ocupada por Madame Fortescue, una señora inglesa mayor muy reservada. La habitación 307 estaba alquilada a un tal Monsieur Armand, una especie de viajante de comercio. Ninguno de los dos parecía, ¿cómo decirlo?, especialmente interesado en sus vecinos. Los ojos de Poirot brillaron. Las apariencias, amigo, engañan. Tendremos que hablar con ambos. Duval palideció levemente. Si lo crees prudente. Sí, dijo Poirot con firmeza. En casos como estos, hasta los oídos más inocentes pueden oír las palabras más culpables. En ese momento, un portero uniformado apareció en la puerta. Disculpe, señor Duval, dijo sin aliento. Hay otro asunto. Poirot giró la cabeza y arqueó una ceja. Sí, ¿qué pasa? El portero dudó, mirando nerviosamente a Duval. Bueno, señor, ha habido un incidente. En la escalera de servicio, una de las criadas fue encontrada inconsciente. Al parecer, recibió un golpe en la cabeza.
El rostro de Duval palideció. Cielos, ¿quién haría semejante cosa? Los ojos de Poirot brillaron con repentina intensidad. Un segundo crimen, dijo en voz baja, o un intento de silenciar a un testigo. Hastings, debemos ver a esta criada de inmediato. Diríjame, por favor, añadió dirigiéndose al portero, quien se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo. Mientras lo seguíamos, sentí un repentino escalofrío en el aire. En los elegantes salones del Hotel Magnifique, las sombras se cernían y la habitación 306 ya no era el único secreto que exigía ser descubierto. Sección 5. La frustración de Poirot. Seguimos al portero por un pasillo estrecho que conducía a la escalera de servicio, un lugar que parecía casi un mundo aparte del refinado lujo de las plantas de huéspedes. El papel pintado era más sencillo. La alfombra estaba desgastada por innumerables pasos. Al pie de la escalera, una joven criada estaba sentada apoyada contra la pared. Su rostro pálido contrastaba marcadamente con el moretón oscuro que ya se le formaba en la sien. Una amable ama de llaves se arrodilló a su lado, secándola suavemente con un paño húmedo. Poirot se acercó con esa curiosa mezcla de ternura y precisión que le era tan propia. «Señorita», dijo en voz baja, «no tenga miedo. Soy Hércules Poirot. Ha resultado herida. ¿Puede decirme quién le hizo esto?» La chica parpadeó aturdida, con la mirada nublada. No sé, señor», susurró. Bajaba con una bandeja de platos cuando alguien se acercó por detrás. Solo oí un paso, y luego todo se volvió negro. Poirot se agachó junto a ella, con el rostro serio. Vio algo, a alguien, antes de caer. Ella negó con la cabeza lentamente. «No, señor. Solo recuerdo el crujido de la escalera. Fue muy rápido». Poirot se enderezó, apretando los labios. «Es deliberado, Hastings», dijo suavemente en mi nuestro inglés. «No es un accidente. La criada es joven y sana. Un golpe así está destinado a silenciarla, no solo a robarle». Fruncí el ceño, mirando hacia la empinada escalera. «¿Pero silenciarla de qué, Poirot?» Dijo que no vio nada. «Ah, Hastings, pero podría haber visto algo sin ser consciente de su importancia». Los ojos de Poirot brillaron al volverse hacia la chica. «¿Vio usted alguna vez al visitante de la señorita Renard, señorita, al hombre del abrigo oscuro?» La chica dudó, luego asintió levemente. «Sí, señor. Lo vi salir anoche, muy tarde. Parecía enojado, creo. Tenía el abrigo subido hasta la cara». La expresión de Poirot se ensombreció. «Así que estuvo aquí 2 veces. Es un detalle interesante. Gracias, mademoiselle», añadió con una pequeña reverencia. «Descanse. Nos encargaremos de que la atiendan». Mientras el ama de llaves se llevaba a la muchacha, Poirot comenzó a caminar lentamente por el estrecho pasillo. Sus zapatos de charol brillaban incluso con la escasa luz. «Hastings, amigo», dijo al fin, «¿no lo ves? Cada nueva pieza solo complica aún más el rompecabezas. El hombre del abrigo oscuro, la promesa secreta, la muerte repentina, ahora un ataque para silenciar a un testigo». Y sin embargo, se detuvo, con el rostro ensombrecido. «Y sin embargo, hay algo que no encaja, algo que me preocupa profundamente». Lo seguí mientras regresaba al gran pasillo, con la frustración patente en la precisa postura de sus hombros. «¿Qué ocurre, Poirot?», pregunté. Hizo una pausa y se giró hacia mí con el ceño fruncido. «La habitación, Hastings.
La 306 estaba demasiado limpia, demasiado ordenada. Es como si nuestra señorita Renard la hubiera dispuesto no como una mujer con miedo, sino como una mujer que deseaba no dejar rastro. ¿Quieres decir que esperaba problemas? Pregunté sobresaltado. Hizo un pequeño gesto de irritación con la mano. Quizás, o quizás estaba tramando un engaño, uno tan astuto que ha ocultado incluso a mis pequeñas neuronas. Entrecerró los ojos. No me gusta que me superen, Hastings. Sonreí levemente. Rara vez lo eres, viejo amigo. Se encogió de hombros, con tristeza, alisándose la pechera de la chaqueta. Le agradezco su confianza, mon ami. Pero lo cierto es que tenemos más preguntas que respuestas. Es hora de hablar con los ocupantes de las habitaciones 305 y 307. Puede que hayan visto u oído algo que nos ayude a aclarar este embrollo. Y con eso, la frustración de Poirot encontró un nuevo rumbo. Giró sobre sus talones, con aires de sequedad una vez más, y yo lo seguí. Aunque el misterio se agudizaba, sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la brillante mente de Poirot convirtiera la frustración en triunfo. Sección 6. Un giro o un secreto nosotros empezamos. En la habitación 305, donde Madame Fortescue nos recibió con aire de educada perplejidad. Era una mujer alta y majestuosa, con el porte de una institutriz inglesa y su cabello gris recogido con precisión. «¿Detective Poirot, dice?», preguntó, ajustándose las gafas mientras lo observaba. «¡Qué emoción tan inesperada! Le aseguro que no tengo nada interesante que compartir, salvo, quizás, mi gusto por la lectura tranquila antes de acostarme». Poirot hizo una pequeña reverencia, con los ojos brillantes. «Sin embargo, señora, debo aprovecharme de su amabilidad. ¿Oyó algo inusual anoche? Quizás alguien alzando la voz». Frunció los labios, pensativa. «Bueno, ahora que lo mencionas, oí una voz de hombre, baja y urgente. Parecía venir de la habitación de al lado, la 306, pero no entendí las palabras, solo el tono. Y el tono era...», preguntó Poirot con suavidad. «Enfadada», dijo con firmeza. «Sin duda enfadada». Pero al cabo de un momento volvió el silencio. No supe nada más. Poirot inclinó la cabeza. «Merci, madame. Ha sido de gran ayuda». Nos despedimos y Poirot se dirigió rápidamente a la puerta de la habitación 307. Esta habitación estaba ocupada por Monsieur Armand, un hombre regordete de rostro afable y aire de falsa modestia. Nos dio la bienvenida, gesticulando con sus anchas manos mientras hablaba. «Señores, no oí nada», declaró. «Duermo profundamente, ¿saben? Me temo que la única molestia de la noche fueron mis propios ronquidos». La mirada de Poirot se agudizó. «Y sin embargo, señor Armand, el pasillo estaba muy concurrido anoche. Un hombre visitó a la señorita Renard y hubo un altercado. ¿Seguro que oyó algo?» Armand se encogió de hombros teatralmente. «Si lo hiciera, no le daría importancia. Viajo a menudo. Los hoteles están llenos de pequeños dramas. ¿Quién sabe cuáles importan y cuáles no?» Observé el rostro del hombre. Su tono era ligero, pero había un destello en sus ojos, una inquietud que no tenía nada que ver con el viaje. Poirot tampoco se lo perdió. Se inclinó hacia adelante con voz suave. «Monsieur Armand, una última pregunta. ¿Vio a alguien entrar o salir de la habitación de Mademoiselle Renard anoche?» Armand dudó un momento y luego negó con la cabeza rápidamente. «No, señor, no vi a nadie.
Poirot me dedicó una sonrisa cortés, pero supe que no se había dejado engañar. Muy bien, gracias por su cortesía. Retrocedimos al pasillo y Poirot se detuvo, pensativo. Verá, Hastings, dijo en voz baja, hay algo curioso aquí. Madame Fortescue admite haber oído una discusión. Es precisa y cuidadosa. Pero Armand es evasivo. Afirma no haber oído nada, pero creo que sabe más de lo que dice. Fruncí el ceño. ¿Pero por qué mentiría? Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. Esa es la cuestión, amigo. No se miente sin un motivo. Y los motivos, se dio un ligero golpecito en la sien, son el alma del crimen. Mientras regresábamos al gran vestíbulo, con las columnas de mármol reluciendo bajo la suave luz de las luces eléctricas, sentí que el aire del hotel se transformaba. La calma refinada era solo una fachada. Bajo ella, los secretos se agitaban, como sombras a la luz de la luna. Poirot se detuvo al pie de la escalera, con la mirada fija en la elegante lámpara de araña. Hastings, dijo en voz baja, este caso tiene una segunda capa, una verdad oculta bajo la apariencia de cortesía. El hombre del abrigo oscuro, la promesa de silencio, y ahora el conveniente olvido de Monsieur Armand. Estamos cerca, pero debemos profundizar aún más. Asentí, sintiendo que la tensión aumentaba. ¿Qué hacemos ahora, Poirot? Esbozó una leve sonrisa, con los ojos llenos de determinación. Encontraremos a ese señor Lambert, por supuesto. Y entonces, creo, empezaremos a ver con más claridad la forma del engaño, y con eso nos pusimos en marcha, con el leve aroma a lavanda de la habitación 306 aún presente en mi memoria y en el infalible sentido del orden de Poirot. Sección 7. La conexión de Poirot. Vila. Búsqueda de Monsieur Lambert resultó más difícil de lo previsto. Monsieur Duval no tenía su dirección, solo un nombre garabateado apresuradamente en el libro de visitas. Preguntamos discretamente al portero, quien lo recordaba como un hombre alto, moreno y con una cojera pronunciada. «Cojea», dice, repitió Poirot con interés. «Es un detalle muy valioso, mon ami», me dijo al salir de recepción. En efecto, acepté, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Así sería más fácil identificarlo. Poirot esbozó una leve sonrisa de aprobación. Así es, Hastings. Un hombre que cojea puede disimular sus rasgos, pero el andar... eso es mucho más difícil de disimular. Nos dirigimos al pequeño café de al lado, un lugar predilecto del personal del hotel y de los visitantes. Poirot pidió una tisana de manzanilla. Siempre decía que le ayudaba a pensar con más claridad, mientras yo me conformaba con una taza de café solo. Sentados en la esquina, Poirot tamborileaba ligeramente con los dedos sobre la mesa, con la mirada perdida. Son las pequeñas inconsistencias las que a menudo revelan las grandes verdades, murmuró. Por ejemplo, la afirmación de Armand de que no oyó nada en absoluto. Esto, en sí mismo, es una pista. En un edificio de paredes tan delgadas, algo debió de oír. Y Madame Fortescue lo hizo, añadí, inclinándome hacia adelante. No tenía por qué inventarlo. Exactamente, dijo Poirot, levantando un dedo. Las evasiones de Armand son deliberadas. ¿Pero por qué? Porque tiene algo que proteger, ya sea a sí mismo o quizás a otra persona. Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe y entró una joven que miraba nerviosa a su alrededor. Vestía con sencillez y tenía el rostro contraído por la preocupación.
Señor Poirot, preguntó en voz baja al acercarse. Me... me dijeron que estaba investigando el asunto de la señorita Renard. Poirot se levantó de inmediato, haciendo una reverencia cortés. Señorita, Celeste, dijo, retorciéndose las manos. Soy una de las camareras. Vi algo anoche, señor, pero tenía miedo de hablar. Poirot le indicó con un gesto que se sentara. No tiene nada que temer, mademoiselle. Díganos, ¿qué vio? Miró por encima del hombro antes de hablar, con la voz temblorosa como un susurro. Vi al señor Lambert salir de la habitación 306 alrededor de las 10. Estaba muy alterado, murmurando entre dientes. Y su cojera era más pronunciada que antes, como si se hubiera lesionado de nuevo. Poirot entrecerró los ojos. ¿Está seguro de que fue Lambert? Ella asintió rápidamente. Sí, señor, casi choca conmigo en las escaleras. Parecía salvaje. Poirot se recostó, con una leve sonrisa en los labios. Merci, mademoiselle Celeste. Nos ha dado un detalle muy útil. Parecía aliviada, aunque todavía pálida. Espero que le sirva, señor. En efecto, dijo Poirot amablemente. Vaya y quédese tranquilo. Al irse, me incliné sobre la mesa. ¿En qué está pensando, Poirot? Jugueteó con su taza un momento y luego me miró con un destello de satisfacción. ¿No lo ves, Hastings? La cojera de Lambert empeoraba, su repentina huida. Sugiere que no solo estaba agitado, sino que quizás resultó herido en un forcejeo. Abrí los ojos de par en par. ¿Quieres decir que hubo una pelea en la habitación 306? Poirot arqueó una ceja. Quizás, o al menos un enfrentamiento que terminó con violencia física. Eso explicaría el miedo de la señorita Renard y el orden meticuloso de su habitación. Intentaba controlar el caos, Hastings, pero no lo consiguió del todo. Sentí un escalofrío de emoción. Entonces estamos cerca, Poirot. Sus labios se curvaron en esa sonrisa enigmática que también conocía. Cerca, mon ami, muy cerca. Debemos hablar con el mismísimo Lambert, y tengo una idea de dónde podríamos encontrarlo. Se levantó, ajustándose los puños con su habitual precisión. Vamos, Hastings, el patrón empieza a surgir, y no pienso dejar que se me escape. Sección 8. El error de la policía. Yo. Regresamos al vestíbulo y encontramos un alboroto. Un pequeño grupo se había reunido cerca de la recepción, donde el inspector Fournier, quien había llegado esa mañana para supervisar el caso, permanecía con aire de severa determinación. Su presencia tranquilizaba y, al mismo tiempo, irritaba ligeramente a Poirot, pues si bien Fournier era metódico, carecía de la afinada delicadeza mental que Poirot valoraba por encima de todo. «Ah, señor Poirot», dijo el inspector al acercarnos, con voz firme y segura. «Tengo buenas noticias. Hemos detenido a un sospechoso en el caso de la muerte de la señorita Renard». Poirot arqueó las cejas. «¿De verdad? ¿Puedo preguntar a quién ha detenido?» Fournier hizo un gesto grandilocuente. «Al señor Lambert, por supuesto. Lo encontramos merodeando por el callejón detrás del hotel. Tenía el abrigo roto y arañados en las manos. Prueba suficiente, creo, de que participó en una pelea violenta». Vi que Poirot apretaba los labios, aunque hablaba con impecable cortesía. «¿Y qué tiene que decir el señor Lambert?» Fournier resopló. «Proclama su inocencia, por supuesto. Afirma que solo buscaba el perdón de la señorita Renard por una pequeña disputa. Pero los hechos hablan por sí solos. Un hombre visto salir de la habitación en apuros y ahora atrapado merodeando como un delincuente.
Está bastante claro. Los ojos de Poirot brillaron con una luz penetrante, casi compasiva. Ah, inspector, dijo en voz baja, ha recopilado datos, sí, pero aún no ha considerado su significado. Fournier se irritó. Señor Poirot, no tengo paciencia para sus acertijos. Tenemos al hombre. Será acusado formalmente. El caso, le aseguro, está cerrado. Poirot hizo una pequeña reverencia. Por supuesto, inspector. Le deseo lo mejor en su tarea. Mientras Fournier se daba la vuelta, dando órdenes enérgicas a sus hombres, vi un destello de irritación en el rostro de Poirot. Se cruzó de brazos, golpeando el suelo de mármol con un elegante zapato. Hastings, dijo en voz baja, este es el peligro de la prisa. Fournier solo ve lo conveniente. No mira más allá de la superficie. Pero Lambert estaba allí, dije, frunciendo el ceño. ¿Seguro que es algo? Poirot me miró con paciencia. Sí, es algo, pero no lo es todo. No debemos confundir proximidad con culpa. Piénselo. Lambert estaba desesperado, quizá incluso violento en palabras o gestos. Pero, mataría. ¿Y qué hay de la promesa de la que habló Mademoiselle Renard? La promesa de silencio. Lambert puede ser una pieza de este rompecabezas, pero no es el corazón de la misma. Asentí lentamente, empezando a comprender. ¿Crees que el verdadero asesino sigue suelto? La mirada de Poirot se distanció por un instante. Sí, y más aún, creo que estamos tratando con una mente tan inteligente como ninguna otra que haya conocido. Una mente que sabe cómo manipular las apariencias para que encajen en una narrativa falsa. Vimos cómo se llevaban a Lambert esposado, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Me dolió el corazón por él. Parecía menos un asesino que un hombre atrapado. Poirot suspiró, ajustándose la corbata con deliberado cuidado. Debo hablar con Lambert personalmente, Hastings. Hay una verdad oculta en sus negaciones. Una verdad pequeña, quizá, pero suficiente para inclinar la balanza. ¿Y qué hago? Pregunté. Me dedicó una leve sonrisa. Usted, amigo, observará el hotel, el personal, los huéspedes. Siempre hay alguien que ve algo, por pequeño que sea. Discreción y curiosidad, Hastings. Eso es lo que le pido. Dicho esto, partió en busca del inspector Fournier, con su pulcra figura abriéndose paso entre el bullicio con naturalidad. Lo vi marchar, con un sentido de propósito reavivado en su paso. En cuanto a mí, regresé al concurrido vestíbulo, decidido a hacer mi parte, sabiendo que en un caso tan sutil y complejo como este incluso, la observación más pequeña podría resultar la clave de la verdad. Sección 9. La reunión finalizó esa noche. El Hotel Grand Palais respiraba una atmósfera de silenciosa tensión. El comedor estaba en silencio. El tintineo de los cubiertos era una tenue banda sonora que añadía un aire de inquietud. Los invitados hablaban en voz baja, lanzando miradas cautelosas a la elegante figura de Hércules Poirot, que se movía con calma y prudencia. A las 8:30 en punto, Poirot convocó a todos los implicados al salón, una sala de espejos dorados y sillones mullidos, donde la suave luz de las lámparas de cristal creaba una atmósfera casi teatral. Me senté a su lado con la libreta en la mano, aunque sospechaba que no la necesitaría. Poirot ya tenía el caso en la mente, con cada camino, claro para él. Señor Duval, comenzó dirigiéndose primero al gerente. Le agradezco su paciencia. Esta reunión, como comprenderá, es esencial.
Deseo exponerle todo lo que sabemos. Duval inclinó la cabeza, aunque tenía la boca apretada. A su lado, Madame Fortescue estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, con expresión de educada curiosidad. Monsieur Armand se repanchingaba en un rincón, con su habitual desenvoltura ligeramente forzada. Celeste, la camarera, estaba sentada en el borde de una silla, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y fascinación, y en una silla cerca de la ventana, flanqueado por dos policías, estaba sentado Lambert, con el abrigo arrugado y el rostro pálido pero desafiante. Poirot permaneció de pie con perfecta serenidad, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla. «Señores y señoras», dijo en voz baja, «los he invitado porque nos acercamos al meollo de este misterio. Debemos verlo juntos, cada pieza, y solo entonces se aclarará la verdad». Hizo una pausa, y en ese instante de silencio sentí que la habitación se hacía más pequeña, el aire más denso. La presencia de Poirot era magnética. Incluso los agentes se inclinaron ligeramente hacia adelante, atrapados por la corriente de su serena autoridad. «Tenemos una muerte, Mademoiselle Renard, abatida en la flor de la vida. Tenemos la apariencia de un hombre que salió de su habitación, un hombre cuya cojera y angustia han despertado sospechas. Pero las apariencias, amigos míos, pueden ser tan engañosas como convincentes». Se giró ligeramente, recorriendo la habitación con la mirada. «Señora Fortescue, oyó una pelea, una voz furiosa en la noche. Señor Armand afirmó no haber oído nada. Sin embargo, sospecho, señor, que lo oyó todo y decidió no decir nada». Armand se removió, inquieto. Yo no quería involucrarme», murmuró. Poirot inclinó la cabeza. «Comprensible, pero lamentable, porque, verá, cada detalle importa. Mademoiselle Celeste, usted vio a Monsieur Lambert. Eso es cierto. Pero ¿qué hay de la promesa de la que habló Mademoiselle Renard? Una promesa de silencio, hecha no a Lambert, sino a otra persona». Contuve el aliento, percibiendo el cambio. La voz de Poirot era serena, pero había una intensidad subyacente, una creciente certeza. Lambert estaba en esa habitación, sí, pero no mató. Su desesperación era real, pero era la desesperación de un hombre injustamente involucrado, no la de un asesino. El verdadero asesino, creo, ya estaba en esa habitación, oculto no por sombras, sino por una máscara de decoro e indiferencia. Hizo una pausa con la mirada fija, y así llegamos a la pregunta final. ¿Quién de nosotros necesitaba más silencio? ¿Quién tenía más que perder y por lo tanto más que ganar, con una muerte que eliminaría una verdad incómoda? La habitación estaba en completo silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. Poirot sonrió levemente, con los ojos brillantes. «Mañana, amigos míos, les daré la respuesta. Pero esta noche les pido que reflexionen, porque la verdad está cerca, muy cerca, y mañana se revelará». Hizo una leve reverencia, y con eso la reunión se disolvió. Un murmullo recorrió la sala mientras los invitados se marchaban uno a uno, dejándonos a Poirot y a mí solos a la tenue luz de la lámpara. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Casi los atrapas, Poirot». Se ajustó los gemelos con serena precisión. «No hay que revelarlo todo de golpe, Hastings. Es la revelación final la que tiene mayor poder, y mañana veremos si mis pequeñas neuronas me han servido de algo,
Sección 10. La revelación. Incógnita. Llegó la mañana, fresca y radiante, como si el día mismo hubiera decidido disipar la tristeza que se había aferrado al Hotel Grand Palais. Sin embargo, en el interior, el aire permanecía tenso por la anticipación. Se había corrido la voz de que Hércules Poirot revelaría la verdad, y ningún huésped ni miembro del personal deseaba estar ausente. En el salón, los mismos rostros se reunieron una vez más. Lambert, sentado rígidamente entre los guardias, parecía un hombre que había estado en el límite y había regresado. Madame Fortescue permanecía sentada con un ligero aire de desafío, tamborileando con sus pálidos dedos en el reposabrazos. Monsieur Armand se removía inquieto, mientras Duval mantenía su máscara de cortés indiferencia. Celeste se detenía junto a la puerta, con los ojos abiertos, como si temiera lo que estaba por venir. Poirot permanecía junto a la ventana, su pulcra figura recortada por la luz de la mañana. Se giró lentamente, observando la habitación con esa serena intensidad que siempre anunciaba el momento de la revelación. «Amigos», comenzó en voz baja y mesurada, «han sido pacientes y ahora les pido su atención. Anoche hablé de las apariencias. ¿Cómo pueden engañar? ¿Cómo pueden manipularse para lograr un propósito? Hoy despojamos esas ilusiones». Hizo una pausa. Su mirada se posó brevemente en cada uno de ellos. La muerte de Mademoiselle Renard no fue el resultado de una pelea acalorada que salió mal. No, su muerte fue planeada, calculada, y se ejecutó con una elegancia que desmentía su violencia. Los hombros de Lambert se tensaron. «¿Quieres decir que no soy culpable?» Poirot inclinó la cabeza. «Usted no es el asesino, señor. Fue un peón, utilizado por alguien que comprendía sus sentimientos y sus defectos. Su cojera, su presencia en esa habitación, todo pretendía levantar sospechas sobre usted». La boca de Lambert se abrió en un jadeo silencioso. El alivio y la confusión se mezclaron en sus ojos. Poirot se volvió entonces hacia Madame Fortescue. «Señora, me ha sido de gran ayuda. Oyó la pelea, ¿verdad? Pero oyó más que eso. Oyó el nombre pronunciado, el nombre de quien guardaba el secreto de Mademoiselle Renard». Ella palideció, su compostura flaqueó. «Yo, no, señor, solo oí ira». Poirot negó con la cabeza suavemente. «Ah, pero su expresión de anoche, señora, era la expresión de alguien que sabe más de lo que dice. Oyó el nombre y se asustó. Apenas podía respirar mientras la voz de Poirot se volvía más suave, más insistente. La promesa de silencio de Mademoiselle Renard no se la hizo a Lambert, sino al señor Duval. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Duval, que hasta entonces había permanecido tan tranquilo, se puso visiblemente rígido. «Monsieur Poirot, esa es una acusación grave». «No es una acusación, señor», dijo Poirot en voz baja. «Es un hecho. Usted y la señorita Renard fueron amantes. Esto lo confirmé por las cartas que ella guardaba. Acudió a usted en la habitación 306 para exigirle algo, quizás dinero, quizás la promesa de un futuro. Usted no podía permitirlo. Su reputación, su posición, ambas estaban en juego». El rostro de Duval palideció. «Esto es absurdo». «No, señor», dijo Poirot con firmeza. «Usted hizo que Lambert fuera visto, sabiendo que sus sentimientos lo convertirían en un chivo expiatorio fácil. Contaba con su confusión, su culpa.
pero pasó por alto una cosa: el corazón humano. Mademoiselle Renard confió en usted, y usted pagó esa confianza con un asesinato. Por un largo instante, solo se oyó el suave tic-tac del reloj. Entonces, los hombros de Duval se hundieron, su máscara de cortesía se desmoronó. Era necesario, dijo con voz ronca. Lo amenazó todo. No podía dejar que me arruinara. Poirot asintió una vez, con expresión seria. El asesinato nunca es necesario, señor, pero la verdad siempre es esencial. Los alguaciles se adelantaron para tomar a Duval por los brazos, y por un momento pensé que se resistiría, pero solo inclinó la cabeza, derrotado. Poirot se volvió hacia mí, con una leve y triste sonrisa en los labios. Ya ve, Hastings, con qué frecuencia es el más mínimo detalle. Una mirada, una palabra callada, lo que revela las mayores verdades. Solté un suspiro, mi admiración por él, tan fuerte como siempre. En efecto, Poirot, tus neuronas lo han vuelto a hacer. Se alisó los puños con delicada precisión. No son solo las células, mon ami, sino la comprensión del corazón humano, porque ahí reside el verdadero misterio y la verdadera solución. Sección 11. Consecuencias. Si él, Hotel Grand Palais, había recuperado su ritmo habitual cuando me encontré sentado junto a Poirot en el salón. La agitación de la mañana se había suavizado, dando paso a una calma más tranquila y reflexiva. El caso había concluido. La justicia se había puesto en marcha, pero aún se respiraba el murmullo de los secretos desvelados. Poirot sorbió su té con su habitual elegancia, doblando cuidadosamente la servilleta sobre su regazo, mientras observaba la habitación con esa peculiar mezcla de satisfacción y melancolía que siempre acompañaba el cierre de un caso. Hastings, dijo en voz baja, es curioso, ¿verdad?, con cuánta frecuencia la verdad se esconde tras un velo de cortesía y decoro. El señor Duval, con sus modales impecables y su aspecto refinado, era capaz de un acto siniestro y desesperado. Asentí, todavía asimilando la intrincada red que habíamos desenredado. Es casi aterrador lo fácil que engañan las apariencias. ¿Cómo alguien en quien confiamos tanto puede albergar tales secretos? Los ojos de Poirot brillaron con un toque de humor irónico. Ah, pero esa es la tragedia y el encanto de la naturaleza humana. El hombre es una criatura de contradicciones, capaz de bondad y crueldad al mismo tiempo. Es tarea del detective sortear estas contradicciones con paciencia y cuidado. Se recostó juntando los dedos bajo la barbilla. Y nunca hay que olvidar, Hastings, que la justicia no se trata solo de castigar, sino de restaurar el orden en una armonía alterada. Sonreí, conociendo bien su obsesión por el orden y la simetría. ¿Crees que Duval encontrará la paz ahora al afrontar las consecuencias? La mirada de Poirot estaba perdida. Quizás, o quizás siga luchando con su conciencia. Pero, al menos ahora se sabe la verdad, y ese es el primer paso hacia cualquier tipo de redención. Nos sentamos en un silencio agradable por un momento, antes de que la expresión de Poirot se suavizara. Amigo mío, este caso me ha recordado que bajo cada misterio se esconde el corazón palpitante de las emociones humanas. No son solo los hechos los que resuelven el enigma, sino comprender qué impulsa a una persona a ocultar, engañar y actuar. Me miró con una leve sonrisa, y por eso, Hastings, tu curiosidad práctica complementa también mis neuronas. Me reí entre dientes. Me alegra oírlo, aunque debo decir que estoy más que listo para una velada tranquila
y quizás una buena cena. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, los placeres de la vida, sencillos y esenciales. Dejemos los misterios para mañana y disfrutemos del momento. Mientras lo observaba acomodar su servilleta perfectamente doblada con sumo cuidado, me di cuenta una vez más de que el mayor misterio no era el que habíamos resuelto, sino el enigma perdurable que era el propio Hércules Poirot. A pesar de todas sus rarezas y particularidades, lo seguiría a cualquier parte.